Academia VRS. Triturando la literatura. Estudio EpiResVi, rol del epigenoma en la morbilidad postinfección por VRS. En este trabajo, un poco de lo que se habla es sobre el desarrollo posterior a una infección por virus respiratorio sincitial de sibilancias recurrentes y asma, puesto que los mecanismos involucrados aún son desconocidos. El objetivo principal de este estudio es el de investigar el papel de la epigenética en esa morbilidad respiratoria, comparando patrones de metilación en niños que desarrollaban sibilancias recurrentes, asma posterior o en aquellos en los que había una recuperación completa. Para ello, este estudio es un estudio prospectivo observacional de lactantes menores de 2 años con infección respiratoria por virus respiratorio sincitial que fueron ingresados y seguidos tras el alta durante al menos 3 años. Según su curso clínico, los pacientes se fueron clasificando en los diferentes subgrupos. Así pues, se encontraron 36 que presentaron sibilancias recurrentes, 9 que presentaron un asma posterior y 32 que tuvieron una recuperación completa. Y el patrón de metilación de todo el genoma del ADN fue analizado en muestras de sangre total que fueron recogidas precisamente en la fase aguda de la infección y se fueron comparando las diferencias en la metilación mediante un modelo de regresión lineal ajustado por la edad, género y composición celular. Ahora, andando un poco en los resultados, decir que los pacientes que desarrollaron secuelas respiratorias mostraron una mayor proporción estadísticamente significativa de células natural killer y CD8, concretamente CD8T, inferidas sobre todo a través de un enfoque de deconvolución. Y esto comparativamente con aquellos pacientes que sí que tuvieron una recuperación completa. Concretamente se identificaron 5.097 posiciones metiladas diferencialmente al comparar los 3 grupos clínicos. Y los perfiles de metilación se vio que afectaban a varios genes implicados en los procesos de inflamación de vías respiratorias. Concretamente se encontró que las posiciones metiladas diferencialmente de forma más significativa estaban hipometiladas en algunos casos y por tanto generalmente provocaban una sobreexpresión de los genes afectados. La posición principal, CPG, cae concretamente en el cuerpo del gen de EYA3 y esto es una tirosina fosfata que se relaciona con la remodelación vascular pulmonar, un proceso clave en la patología del asma. Además, en el análisis de regresión logística se vio como resultado una firma epigenética diagnóstica de 3 posiciones metiladas diferencialmente, en 3 genes concretos: el gen CNF2698, el gen LOC102723-354 y el gen RPL15/NK-IRAS1, lo cual permite diferenciar de manera eficiente los casos de secuelas de los pacientes con recuperación completa, con un área debajo de la curva de 1. Además, el análisis de la ruta de enriquecimiento reveló el papel del punto de control del ciclo celular, del daño de ADN y el punto de control de la integridad del ADN en la diferenciación de secuelas de pacientes con recuperación completa. A modo de conclusiones, decir que este estudio lo que demuestra es que los mecanismos epigenéticos podrían jugar un papel fundamental en las secuelas a largo plazo tras la infección por virus respiratorio sincitial, contribuyendo a explicar los diferentes fenotipos observados.